esta presentación. El secretario de la CTA Autónoma, conducida por Ricardo Peidro, está presente en la asunción del secretario provincial de CTA, Fernando Gatica. Aprovecharemos para dialogar con él en Telemañana, analizando la situación de los trabajadores en el país, las medidas tomadas por el gobierno y los acuerdos tras la cumbre del G20. Bueno, ahí ya están con nosotros las autoridades de la CTA Nacional. Un gusto recibirlo, Ricardo Peidro, secretario general de CTA. Un gusto, ¿eh? Bienvenido a San Luis y a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Y Daniel Jorge Julié, ¿está bien dicho? Buenos días, Un Jorge gusto Julié, tenerlo. muy bien. Muy bien. Gracias a ustedes. por la visita, sé que vienen por poquitas horas, hoy asumen autoridades en la CTA. Digo, y vamos a empezar por el tema del G20, ya que lo más que todavía seguimos hablando. Y además, ¿saben por qué los involucro? Porque representan un sector de permanente lucha, que no se bajan nunca los brazos. ¿Y hoy cómo está esa lucha contra un modelo que ustedes combatieron siempre? Bueno, sí, como tal cual lo estás diciendo, ¿no? Nosotros venimos en un plan de lucha de hace tiempo. Cuando este gobierno anunció sus medidas, antes que las aplique, cuando anunció su plan económico-social, la CTA Autónoma, fiel a su historia, comenzó su plan de lucha, su resistencia, y lo que vemos que se fue agudizando la problemática social, económica de la clase y aparte de la clase trabajadora y del pueblo en general, con datos que provienen ya no de nuestras propias usinas, de nuestros propios lugares, de nuestra propia asamblea, sino hasta del propio gobierno, ¿no? Con una caída alarmante del salario, un aumento de la pobreza, el trabajo precario. Así que en ese sentido vemos una situación que por un lado nos golpea fuertemente a toda la clase trabajadora y a nuestro pueblo, pero también con un optimismo en el sentido que venimos en una resistencia a este ajuste, que no solamente es la lucha, la resistencia, sino que también con organización y por supuesto propuestas, para decir que no hay un único camino como nos quieren vender del G20, como nos quieren vender del gobierno, sino que hay un camino alternativo para construir una sociedad justa, ¿no? Daniel, como dice Ricardo, digo, la plataforma política del gobierno de Mauricio Macri se conocía de antemano. Muchos le decían no lo va a cumplir, algunos le decían que lo va a cumplir. ¿Cómo se hace para combatir un modelo instalado, electo por la mayoría del pueblo argentino? Bueno, como lo venimos haciendo, es decir, como decía Ricardo, desde el mismo 29 de diciembre del 2015 nosotros ya estuvimos movilizados con más de 15.000 compañeros ante el Ministerio de Trabajo parando los despidos masivos en el Estado. Estuvimos con más de 50.000 compañeros en febrero del 2016 parando el ajuste de su política económica. Nosotros en realidad vamos a profundizar la lucha con cada una de nuestras organizaciones porque tenemos varias cosas que parar. Usted hablaba del G20, hablaba de lo que llevó el gobierno al G20. Uno de los hechos que tenía como iniciativa argentina era el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo y la revolución tecnológica nos tienen que servir a los trabajadores para no desplazar puestos de trabajo, sino para quitar tiempo de trabajo y mejores salarios. Y lo único que vemos en la Argentina es intenciones de que ese futuro del trabajo se cambie por cambiar el futuro de las relaciones del trabajo, tratar de que el trabajo sea un trabajo autónomo. Ellos hablan del emprendedurismo y uno lo que ve, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en esa revolución tecnológica, es Rappi, es Globo, es Pídalo Ya, que es capitalismo tracción a sangre. Chicos que les hacen creer que son emprendedores, que son empresarios, con una bicicleta y una caja pesada en la espalda, que dentro de 5 años no van a tener más espalda. Entonces digo, hay todo un engaño en el discurso y lo que pasa en la práctica. En la práctica lo que tenemos es más informalidad, más precariedad, más exclusión. Y basta con ver las cifras de ayer,
de la Universidad de San Martín, donde se han perdido 123.000 puestos de trabajo registrados. Y si eso lo trasladamos al trabajo no registrado, que a veces se triplica en cuanto a la pérdida del trabajo registrado, y lo trasladamos también al poder adquisitivo, donde esta encuesta, esta estadística, que es muy seria, nos marca que el salario en el año 2018 ha caído un 11% en el sector privado, un 12% en el sector público. Las jubilaciones y las asignaciones van a caer un 15%. No hay otro futuro para la clase trabajadora que salir a la calle, que organizarse y que pelear. Bien, Ricardo, el gobierno con el acompañamiento de varios partidos logró la herramienta fundamental, que es el presupuesto. Muchos dicen, incluido el gobernador de esta provincia, que es el presupuesto del Fondo Monetario. ¿Cómo se hace para pelear una mayoría legislativa que apruebe un presupuesto y con la lucha que ustedes llevan a cabo desde sus orígenes? Sí, nosotros precisamente cuando se estaba por aprobar ese presupuesto, nosotros primero hicimos una campe de una semana alrededor del Congreso con mesas donde vinieron a explicar compañeros y compañeras no solamente lo que significaba ese presupuesto de ajuste, sino también nosotros decíamos cómo tendría que ser un contrapresupuesto, cuáles serían las propuestas, precisamente para garantizar salud, educación, vivienda, trabajo para todos los compañeros y compañeras. Evidentemente, no se puede plantear, y lo decíamos claramente, no se puede decir que se es opositor a este gobierno y levantar la mano aprobándole la madre de todas las leyes y la madre del ajuste, madre y padre, para no hacer una madre y padre del ajuste, que es ese presupuesto. Pero nosotros a lo largo de la historia, nuestra clase trabajadora enfrentó cosas inclusive mucho más difíciles, así que nosotros creemos que ese presupuesto va a ser en determinadas cuestiones inaplicable, porque no podemos resistir, como tal cual describía las estadísticas las que estaba describiendo Daniel, no se puede resistir más ajuste, no se puede resistir más pérdida de empleo, no se puede seguir bancando la precarización laboral, así que confiamos en la organización de los trabajadores, en el crecimiento fundamentalmente. Nuestra central autónoma es una pieza fundamental. Por supuesto, no somos la central mayoritaria, pero somos una pieza fundamental en la organización de los trabajadores. Daniel, ¿por qué si todos los gremios y todas las centrales de trabajadores defienden al trabajador, por qué no está unificado el movimiento gremial argentino? Bueno, evidentemente tenemos distintas visiones del futuro político. La defensa es la misma, ¿no? La defensa es la misma y en eso no tenemos, la unidad de la clase trabajadora es algo estratégico, pero como no nos hemos puesto de acuerdo en las visiones políticas, algunos con retroceso, otros, la central no esperó que llegara Macri para pelear. Lo ha hecho toda la vida y lo hizo los últimos 12 años anteriores a Macri, como lo ha hecho en este momento. En cambio, hay otros sectores que sugerían darle tiempo. Aceptaban algunos chantajes a los que eran sometidos por parte de este gobierno cuando decían, cuidado con pedir aumento de salario, vas a tener que pagar ganancia. Los que cuidaron eso hoy pagan el doble ganancia. Cuidado con pedir aumento de salario porque vas a perder el empleo. Para hablar de uno, ayer estábamos en una asamblea, en un plenario extraordinario en el Sindicato de la Industria de la Construcción. Controlaban el aumento de salario en contra de los trabajadores, en desmedro de la pérdida del poder adquisitivo por la inflación y son los que más puestos de trabajo están perdiendo. Así que tenemos una visión distinta de este gobierno y del futuro político que tiene que tener la Argentina, que no es ni volver al pasado ni es este presente perverso que nos someten a la clase trabajadora. Perdón por la interrupción, Daniel, pero este lado flaco del sector trabajador o gremial argentino, ¿no le facilita de alguna forma al Estado poder avanzar en sus políticas? Sí. No encontrarlos homogéneamente conformados, porque un solo movimiento unido es mucho más difícil. Como decías, Daniel, algunos sectores sugerían, se acomodaban, se alineaban, eran muy tibios, no eran ni cal ni caliente, eran tibios, y prefiero negociar con él, después lo hago con vos.
esta desunión gremial, ¿facilita alguna tarea del gobierno? A ver, sin lugar a duda que debilita, sin lugar a duda que debilita, pero voy a ponerlo en un ejemplo concreto. Acá hubo un sector que avaló la reforma laboral que proponía el gobierno, que además en octubre había sacado más votos que en el 2015, en octubre del 2017. Sin embargo, nuestra lucha frente al Congreso de la Nación, desde una central minoritaria junto a otras organizaciones, logramos parar la reforma laboral. Digo, a veces grandes estructuras y grandes organizaciones no tienen una iniciativa política que cambie las políticas del gobierno, y sí lo ha tenido la CTA. Con este gobierno y con otro gobierno, podríamos tener muchos ejemplos. Bien, quiero ir cerrando porque ustedes vienen hoy, porque las autoridades de aquí en San Luis toman la nueva conducción. ¿Con qué directiva, Ricardo? No, sí, hubo una elección el 8 de agosto, una elección en todo el país, una de las elecciones gremiales de la CTA Autónoma son las elecciones gremiales más importantes, gremiales, porque votan más de 200.000, arriba de casi 240.000 compañeros y compañeras en todo el país, así que es un hecho de libertad sindical, democracia sindical, con veedores internacionales muy importante. Y acá, por supuesto, el compañero Fernando, que asume como secretario general en San Luis, que para nosotros venimos acá, es un orgullo estar acá por la lucha de los compañeros y compañeras, y la expectativa acá en San Luis como en el resto del país es la organización fundamentalmente de la lucha. En la lucha, unidad. Nosotros creemos que el calor de la lucha se funde en las diferencias y se avanza y se puede avanzar en esta pelea para resistir. El ajuste general que nos propone el gobierno, tanto en el gobierno nacional como local, como globalmente, pero nosotros tenemos que dar la pelea y, por supuesto, de acá en la provincia, con el reclamo permanente de los compañeros de la paritaria, que se convoque a paritaria, aumento salarial, pero nosotros creemos que así como estamos acá en San Luis, estamos en todo el país para fortalecer, para sostener esta nuestra central, que volvemos a insistir, nuestra central autónoma, a lo largo de la historia de su fundación, que para organizar a la clase trabajadora, que no solamente son los trabajadores formales, sino nuestros compañeros desocupados, nuestros compañeros jubilados. Vamos a construir, estamos convencidos, el poder necesario para doblar el brazo a este plan de ajuste salvaje. Bien. Ricardo, bienvenido a San Luis, gracias por estar en nuestro programa. No, Buena estadía en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Igual, Daniel. Muchas gracias. Un gusto Muchísimas conocerte. Muchísimo.